seguimos hablando de economía y en este caso de fiscalidad. ¿A favor o en contra? ¿Beneficios o desventajas de impuestos como el impuesto de sociedades, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas? ¿Cuál es su opinión, señor Cuadra? Bueno, pues es evidente que una de las medidas esenciales a tomar es las que tiendan a repartir la riqueza entre todas las personas, entre todo nuestro pueblo, ¿no? Y en esta medida hace falta una reforma radical, diría yo, del sistema impositivo para que impuestos como el IRPF, como el impuesto de sociedades, como el impuesto de patrimonio, realmente graven y graven a fondo a quienes en los últimos años han acumulado inmensas fortunas, ¿no?, dejando en la miseria a todas esas decenas de miles de personas a las que hemos referido antes. Y comentando una cosa que ha comentado Juan Moscoso, a mí me hizo gracia el cartel que habéis utilizado para la campaña Pelea por lo que quieres, porque yo no sé si os habéis dado cuenta, o el equipo que ha hecho el eslogan, que realmente aquí en Navarra, en Euskal Herria, incluso en el resto del Estado también, la mayor parte de las peleas que ha habido en los últimos años ha sido en contra de la política que ha llevado a cabo el Partido Socialista Obrero Español, aquí en colaboración con UPN, ¿no? Y a UPN, pues es evidente, en los últimos 2 años, ayer mismo, anteayer, tuvimos ya los nuevos presupuestos, el borrador de los nuevos presupuestos, siguen los recortes, los del año pasado fueron brutales, los iniciales, más el IPC, que no se contabilizó, más los que vinieron en otoño. Y este año seguimos por el mismo camino. ¿Realmente piensa uno que debilitando la actuación pública, unos políticos, unas políticas, pensamos que debilitando la actuación pública y el poder de la administración para incidir en el mercado de trabajo, incidir en la economía, así se va a fortalecer algo? Lo que hace falta es hacer todo lo contrario, fortalecer estos sistemas, fortalecer a tope estos sistemas, repartir, termino con lo que he empezado, repartir la riqueza y repartir el trabajo. Estos son los dos grandes pilares de la solución. Y el trabajo. Y sobre todo ser solidarios en el esfuerzo. Yo antes al principio hablaba de solidaridad y de llevarlo al centro de la acción política y nos parece fundamental porque efectivamente el esfuerzo hay que repartirlo y repartirlo además en la generación de un nuevo modelo de economía. La pregunta es por qué no hemos llegado antes a ese impuesto sobre la banca cuando el Partido Socialista ha tenido la oportunidad de hacerlo y yo me temo que en estos momentos no lo veremos con el Partido Popular, ni muchísimo menos, pero sobre todo por qué no gravar esa economía especulativa que no se centra ni mucho menos en la generación de empleo, ¿por qué no grabar la SICAP? ¿Por qué no grabar tantas y tantas cosas? Pero sobre todo, como digo, que tantas y tantas cosas que se alejan, que se están alejando constantemente del bien común, del bien del conjunto de la sociedad y sobre todo que se alejan del crear una sociedad equilibrada, en el que el reparto sea equitativo. El reparto del esfuerzo en estos momentos y del beneficio en el momento que corresponda. Por lo tanto, claro que sí, una reforma fiscal en el fondo de la cuestión es absolutamente necesaria, pero sobre todo una reforma fiscal que busque el gravar, el sancionar, el, digamos de alguna manera, penar todo lo que se centre en economía especulativa y que por el contrario ayude y se apoye en ayudar a la economía productiva. ¿Deben pagar más quien más tiene, el impuesto de la banca? Yo le quiero responder antes a Sabino que el presupuesto, el anteproyecto de presupuesto para Navarra para el 2012 lleva un recorte 4 o 5 veces menor, por ejemplo, que el presupuesto de la Diputación de Guipúzcoa que lleva el diputado general Garitano. El 13% es lo que se va a recortar el gasto en Guipúzcoa con Bildu gobernando. Y en San Sebastián, en Donosti, el ayuntamiento también, el presupuesto se estima que va a ser en torno a un 8% mejor. Así que me parece muy bien que ahora que empiezan a gobernar algunos partidos, y yo desde luego lo celebro, empiecen a aterrizar en la realidad económica en la que vivimos. La de una crisis económica internacional profunda, dura, que obliga a apretarse el cinturón. Pero obliga a hacerlo de muchas maneras, y hay una manera progresista internacionalista, progresista global, europea, que exige hacerlo sin reducir gasto social, como está ocurriendo en Navarra porque estamos en el gobierno, o como ha hecho este gobierno en España en los últimos años. Hombre, y ni más que comparar lo que ha pasado Juan, en Valencia, en Murcia. Se ha recortado menos, no menos que la parte del presupuesto de 2010 que se quedó sin ejecutar. Y respecto a los bancos, también quería responder que en este país es verdad que se ha prestado mucho dinero a los bancos, pero no se ha dado dinero a fondo perdido como otros países, como los ingleses. Y por eso, como ellos han recibido muchas ayudas vía préstamo que tienen que devolver, ahora les vamos a pedir que paguen un impuesto sobre su capital
para financiar políticas de empleo. Eso es políticas constructivas y realistas. 4 años ¿de dónde tarde, viene Carlos, el dinero Juan. y a dónde va? 4 años tarde. Sí, señor Vamos a Salvador. ver. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de realismo. Yo creo que todos somos conscientes de la situación en la que estamos. Obviamente hay una crisis global, pero hay una crisis muy española, por decirlo de alguna manera, porque las tasas de paro que hay en otros países de Europa no son las que tenemos nosotros. Es decir, algo no funciona bien de lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros al final tenemos que actuar, yo creo que con sentido común, diciendo las cosas claras. Cuando una familia tiene 2 ingresos, porque, en fin, padre y madre tienen 2 ingresos y uno desaparece, obviamente tienen que hacer un ejercicio ingrato, desagradable, de ajustar. Y tienen que ver cuáles son todos sus gastos, decir, pues esto lo podremos soportar, esto es más prioritario, esto es menos prioritario, y habrá cosas que antes se pensaba que eran intocables, que seguramente si está en riesgo el segundo empleo, también habrá que tocar. O sea, yo, quien diga aquí o en cualquier sitio que en esta situación la mejor salida y la única salida es pedir más dinero para gastar más todavía, yo creo que está, Fíjate, Carlos, pero no diré engañando, pero no está acertando en el diagnóstico de lo que hay que hacer. Estaremos Yo os de digo, acuerdo en que si la una situación familia es tan crítica por la que estamos viviendo, tan crítica, que yo lo que pido, y yo espero que Rajoy lo dé, es una unidad, porque estamos viviendo una emergencia nacional, para que nos pongamos todos de acuerdo efectivamente en eso. Pero yo creo que todos sabemos lo que es. Si Es una familia educación, comparte los es gastos de educación, casa al es sanidad. 50%, Carlos, No, no, yo os digo que ese es el momento y es lo que toca. no es así. Y ahora me decís que hay que gastar mucho más. Yo digo No, unidad no, en que la no Yo se creo puede que eso rizar es el motor. ir No, no, al no, no. decirme No hemos un dicho país, eso. decirme No hemos ese dicho modelo eso. de país, repito, a la izquierda de la No izquierda, rizar el motor. que esté Ni a la saliendo derecha, gastando ni a la mucho derecha, más. por Algunas Dios, cosas Carlos, y ni a la mucho derecha, menos ni en a otras. Alemania, No, ni a Gran habría Bretaña. que Claro que ¿De no. dónde recortar? Ese parece el kit yo de la creo cuestión, ¿no? que ante la imposibilidad de, bueno, la necesidad de mantener un nivel de gasto nos exige 2 medidas. O actuamos sobre los ingresos para que podamos también satisfacer las necesidades inaplazables de la ciudadanía, pero hay una cuestión que no ha salido y yo creo que la tendríamos que tocar. Mira, en España se calcula que tenemos una bolsa de fraude en torno a 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros. Y el Partido Socialista alguna responsabilidad tendrá con la congelación de las plazas de los inspectores y técnicos de Hacienda del Estado. La propia Asociación Española de Técnicos e Inspectores de Hacienda, que son 2.800 personas, nos reclama continuamente que se desbloquee la convocatoria de plazas, que hace falta más recursos humanos para poder combatir el fraude fiscal. Luego, totalmente de acuerdo con la necesidad de modificar nuestro modelo impositivo, que tiene 32 años, cuando el ministro de Economía y Hacienda era Fernández Ordóñez. Pero las estructuras sociales de España, 32 años después, y la Carta de Servicios que exige la ciudadanía de 2011, no tiene nada que ver con la Carta de Servicios Públicos que se exigía en el año 79. Luego habrá que hacer una reforma fiscal que contemple las modalidades tributativas acordes a las figuras impositivas que han surgido en estos tiempos. La complejidad de los instrumentos financieros que existen hoy, que eran impensables hace unos años, exige, pero ya de una vez por todas, una reforma fiscal y por supuesto también insisto en lo del fraude fiscal y en lo de la persecución de los paraísos fiscales. No solo fraude fiscal, sino aúna con ello economía sumergida. Tenemos un serio problema de economía sumergida. 20%, Uno de cada 5 25%. euros. Uno de cada 5 euros en estos momentos en el conjunto del Estado español. Luego algunos no queréis asumir la gestión de las cosas, pues no sé por qué no, porque Pablo a mí me parecería razonable, pero uno de cada 5 euros en estos momentos. Y eso nos lleva otra vez al ejemplo que nos ponía Carlos Salvador. Vamos a ver, cuando en una familia hay 2 sueldos y falta uno, claro, cuando en una familia hay 2 sueldos y falta uno, habrá que sujetarse y habrá que ajustarse a un sueldo. Pero esa no es la cuestión. Lo que estamos planteando algunos, y planteamos desde la izquierda, aquí en Sebastopol hay algunos sistemas que funcionan muy bien, cuando lo que planteamos es cuando en una familia se están asumiendo los gastos al 50% y quien más tiene no es capaz de poner cuando le falta al otro. ¿Por qué hay más, Carlos? En esta crisis se está ganando dinero y se está ganando mucho dinero en términos de economía especulativa. Por lo tanto, no digamos que falta uno de los 2 sueldos, no, falta un sueldo y quien ponía el otro 50%... Con un 22,6 y venimos del 10, falta uno de los 2. Y cuando ponía... No, yo no estoy hablando de las familias con caras y ojos, estoy hablando de la metáfora que tú utilizabas. Y tú me dices, desaparece uno de los sueldos. No, yo hablo de cuando hay quien tiene un patrimonio que puede ayudar perfectamente a que los niños no se queden con la mitad del colegio, que es lo que nos estáis proponiendo vosotros en el Gobierno de Navarra y lo que nos estáis anunciando en el Gobierno del Estado. Sí, Carlos. No, en absoluto. Sí. En absoluto.
Tú Es lo que sabes. estáis planteando. No entendía yo la parte final, Sí. pero bueno. El problema no es, Pues es perfectamente el problema no comprensible, es que a en lo mejor casa hay que no querer haya- entender. Es que el problema Claro, no es que en no haya casa no dinero. haya dinero. Claro. Hoy en día, en el mundo, en Europa, en el Estado español y en Navarra, hay riqueza suficientísima para que toda la población pueda vivir muy bien y tenga unos muy buenos servicios públicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí unos trabajan a favor del capital y de la banca. El 80% de las empresas del IBEX 35 anda por los paraísos fiscales operando libremente, forrándose, ganando miles de millones de euros. Y con esas empresas y esos directivos, los ministros de Economía de este país y los consejeros de Hacienda se sacan fotos sonrientes y los invitan a todos los foros. Y Su Majestad el Rey también toma almuerzos con ellos. Este es el problema. Los mayores defraudadores y quienes están arruinando la economía están recibiendo el beneplácito de los altos poderes públicos y de los altos poderes del Estado y de nuestra comunidad concreta. Hay Ese dinero es el en Navarra, problema. dice Sabino Cuadra, pero hay más de 44.000 personas que no tienen dinero al mes, a los que, al menos por su trabajo, no les llega el dinero a casa. Quizá sí con la percepción del desempleo, pero es grave la situación económica, sin duda alguna. Buscamos los entresijos de esta coyuntura. Nos gustaría hablar también de otros planteamientos. Por ejemplo, ¿sería conveniente, razonable, necesario adelgazar la administración? ¿Qué opinan? ¿Tiene que haber menos ministerios, menos cargos públicos? Bueno, empiezo yo porque todos me miran. Sí. Tiene que haber menos administración. Totalmente de acuerdo. Nosotros llevamos una propuesta clara, por ejemplo, de eliminación de duplicidades allí donde haya. Eso en Navarra tiene menos efectos directos porque somos una comunidad autónoma uniprovincial, pero en las que son multiprovinciales eso va a implicar la desaparición de las diputaciones provinciales. Las diputaciones que gastan mucho y ejercen competencias que son del Estado o autonómicas. Y, por ejemplo, eso se puede hacer sin problemas, aunque el Partido Popular, ya vimos en el debate y ya hemos visto en su programa, tampoco quiera, porque parece ser que tiene ahí un interés particular, aunque en este caso son los aliados de Carlos, no es el propio Carlos. Se puede, por supuesto, gestionar mucho mejor la economía, y estoy de acuerdo en lo que decía desde Izquierda Unida. Hay que reforzarla en algunos aspectos. Nosotros proponemos crear una oficina central contra el fraude, que esté coordinada con las haciendas forales, pero que refuerce la lucha contra el fraude, la lucha contra la economía sumergida. O sea, hay ámbitos donde debe haber más Estado para gestionar mejor, porque la crisis se ha generado también por falta de regulación y falta de Estado en muchos aspectos, como puede ser la regulación y el control bancario. Yo voy a ser muy breve en esto, pero creo que hay dos cuestiones básicas, si bien está en el programa de Geroa y en eso además somos unos convencidos. Dos cuestiones. Una, la administración tiene que ser más austera, lo debe ser y además asumirlo con enorme contundencia en estos momentos. Y dos, tiene que ser una fiable y fiel pagadora, porque en muchos casos la administración es quien estrangula a pequeños y medianos empresarios, a autónomos, y acaba siendo una generadora de desempleo. Por lo tanto, repito, austera, mucho más austera de lo que ha venido siendo hasta ahora, y una buena pagadora, en tiempo y en forma. Sí, y tendrá que predicar con el ejemplo. Vale ya de dobles dietas, de dobles sueldos, de cesantías, de sueldos ocultos y de cosas que nos estamos empezando a enterar ahora. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones y la reflexión la vamos a llevar a la calle. ¿Qué piensan los ciudadanos? Seguro que tienen mucho que preguntar a nuestros candidatos aspirantes al Congreso de los Diputados. Esta es la voz de la calle. Bueno, yo creo que, nosotros creemos que el motor de la economía son las empresas y pues de alguna manera hay que hacer que las empresas sean más competitivas. Que yo sé que se han cerrado muchas empresas de trabajo y claro, este es el despido de tanto trabajo que está. Usted modo de pensar sería de que los gobiernos regularían todas esas empresas que han cerrado. O sé que hay empresas nuevas que pongan, porque claro, donde haya empresas habrá trabajo para la gente. Pues la veo muy mal, que está muy mal. Está el tema muy fastidiado, ¿verdad? No hay trabajo y al final pues haciendo algo. Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando porque no hay trabajo mientras no sale nada. Y como lo veo, pues con los políticos que tenemos, pues mal, la verdad. Estos políticos son todos iguales, lo que se tienen que poner de acuerdo todos.
Además, a ver si lo arreglan ya de una vez. Quitar el 60% de funcionarios y así ahorramos mucho. ¿Y algún tipo de ayudas que sería? Los que trabajen, ya está. ¿Algún tipo de ayudas, algún tipo de método para fomentar el empleo, crear empresas, empleo? ¿Ayudas? ¿Habría que dar más ayuda? Ayudar al que tiene ideas en vez de ponerle trabas, que es lo que se hace. Porque las inversiones, pues al final es lo que es una de las cosas que hace que sean las empresas más competitivas. Y también el tema de emprendedores, pues son emprendedores que tienen muchas ideas, pero claro, no disponen de esas inversiones ni de esas ayudas que también necesitan. Bueno, lo que pasa es que esto es más a largo plazo, pero también las ayudas a los emprendedores pues es una cosa importante. Claros mensajes los que nos dejan los ciudadanos para nuestros representantes políticos. ¿Cómo se valora? Pues mira, yo os decía el ejemplo de esa familia que pierde un sueldo, que tiene que hacer un esfuerzo, pues la administración igual. O sea, ¿me dices adelgazar? Pues seguramente. Tenemos que auditarla toda ella para que sea más eficiente. Y yo creo que todos los que estamos en política tenemos que exigir a los que tengan más mando y más responsabilidad que la hagan, optimicen la tecnología, eviten duplicidades, no sea una barrera para el ciudadano. Yo creo que eso es un compromiso que deberíamos adquirir más allá de nuestras propias ideologías y hacer que la administración realmente cumpla ejemplarmente su función allá donde preste un servicio. Juan. No, un señor decía que las empresas crean empleo y tiene razón, y por eso no hay que abaratar el despido, sino, como decimos nosotros, abaratar la contratación. Hay que ayudar a las empresas a que puedan contratar más trabajadores cuando hay actividad. Para eso proponemos estos nuevos impuestos para financiar la seguridad social de nuevos trabajadores, y también para que las empresas tengan crédito hay que modificar el sistema público de concesión de créditos, y el ICO creemos que se puede reforzar, se puede transformar en un instituto de crédito para que realmente dé crédito sobre todo a las pymes. No está mal, es una posición que Nafarroa llevó una y otra vez al Congreso de los Diputados y creo que no tuvo el apoyo del Partido Socialista, pero en cualquier caso estará bien, la votaremos en esta próxima legislatura. De todas formas, hemos escuchado algo que a mí me parece que a todos nos compete y que es importante. Nos pedían posiciones comunes y capacidad para el diálogo a los políticos. Yo creo que empezar por reconocer que no tenemos nadie, ninguno de los aquí presentes ni en ningún otro lugar, fórmulas magistrales, sino el acuerdo, el empeño y la convicción de que podemos salir de esta. Bueno, cerramos este primer bloque de nuestro debate electoral aquí en Canal 6 Navarra. Cierra este bloque en Geroa Bai con Uxue Barkos. Cambiamos ahora totalmente de asunto y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Después de la noticia que nos daba recientemente la banda terrorista ETA, ese cese de la actividad armada, ¿ahora qué? ¿Cuál es la hoja de ruta? Sabino Cuadra, ¿por dónde van a ir o deben ir los pasos para que este sea un final total del terrorismo? Bueno, mira, yo no voy a hablar por mí, ni siquiera por Amaiur, fíjate. Hace poco en Donostia hubo una conferencia de paz. Allí hubo unas personas muy competentes, muy poco sospechosas de nada, un ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz, un ex primer ministro inglés, un ex ministro del Interior francés. Personas que han trabajado a fondo por intentar solucionar conflictos fuertes, importantes, a nivel internacional. Y estos comentaron, después de hacer un emplazamiento a ETA para que dejara su actividad armada, cosa que ETA hizo al cabo de 4 días, estos comentaron que hacía falta abordar no solo el conflicto armado y desarmarlo, sino que hacía falta abordar las causas de ese conflicto y las consecuencias de ese conflicto. Y en eso está Amaiur, empujando fuerte desde el primer día. Es decir, aquí estamos cinco fuerzas. Esto es mi mano, mi pequeña mano, pero la mano de Amaiur está tendida a todos y todas las que estamos aquí para trabajar en esta dirección, para sentarnos en una mesa, para hablar, para charlar, discutir, abrir vías de paz y de normalidad democrática. Una mesa de paz, de normalidad, de mano tendida, quien recoge, por decirlo de forma coloquial, ese guante que plantea Amaiur. Yo creo que cualquiera de los aquí presentes, ¿no? En la construcción de la paz yo tuve la oportunidad magnífica y para mí satisfactoria, enriquecedora de poder estar en la Conferencia Internacional de Ayete, y allá se escucharon muchas cosas interesantes. Para mí una fundamental, construyamos una paz duradera, el concepto de durabilidad, de que asentemos algo importante y como
como digo, bien sólido en torno a la paz es importante y es, por lo tanto, el tiempo y el momento de hacer política. Hay que hacerlo, eso sí, desde bases fundamentales. Una, evitando el uso electoral de esta cuestión. Dos, evidentemente, sin olvidar tampoco aquí, como en otros casos, un proceso fundamental de memoria histórica, esto parece evidente. Y tres, atender a los procesos de territorialidad siempre de abajo arriba, es decir, siempre basado en la voluntad de los ciudadanos. Y ahí es donde tenemos, yo creo, herramientas más que suficientes para empezar a construir eso, se llama la paz, y paz duradera, como se pudo escuchar en Allende. Medidas concretas también y pasos concretos, hoja de ruta. El tema de las víctimas también es un tema importante del que se está hablando en este proceso. Sí, yo creo que felizmente esta es una campaña electoral en la que vamos a tener mucha tranquilidad, porque, como digo, felizmente pues hemos puesto fin a una etapa muy negra de nuestra historia, ¿no? Y me comentabas las víctimas y la hoja de ruta. Yo creo que efectivamente las víctimas todas tendrán que ser reconocidas y tendrán que ser recompensadas. Y que sea el lugar de la política y de los políticos para empezar a abordar las soluciones en clave de encuentro, en clave en clave de encuentro. Carlos Salvador. Sí. Bueno, ETA ha sido, yo creo, que el gran cáncer de nuestra historia, el gran lunar de una historia colectiva, la española, que durante 30 años ha vivido un proceso de paz y libertad como no habíamos vivido nunca. Se define, o lo han definido estos días, como una organización política armada. Bueno, pues eso supone un reto y un gran desafío para nuestra sociedad. Nosotros celebramos esa declaración, pero desde luego celebraremos su derrota y su final. Y no pensamos que debamos bajar la guardia, porque ETA sigue existiendo y actuando en esos otros frentes en los que siempre ha actuado. Nosotros nos hemos enfrentado abiertamente a ella, lo seguiremos haciendo. Sus miembros que veíamos, en fin, todavía bajo esas capuchas, para nosotros representan lo peor de la condición humana. Esta misma semana hemos visto a uno de ellos enfrente de Reyes Zubeldia, la mujer de José Javier Mújica, concejal de UPN en Leiza, y desde luego ese tipo de actitud es la que desde luego nosotros no quisiéramos que triunfara en nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, nosotros, la coalición UPN-PP, vamos a estar desde luego del lado de los que padecieron, de las personas que padecieron ese odio injustificado. No vamos a dejar que se reescriba la historia ni que nadie pueda decir que existía una justificación, una legitimación, la que fuera, para hacer lo que hicieron. Y desde luego quien crea que el síndrome de Estocolmo va a ser el que se aplique en 47 millones de españoles está muy equivocado. No tenemos urgencias históricas. Y desde luego... Protagonismo de las víctimas en todo este proceso. Es fundamental. Sí, vamos a ver. Víctimas, está hablando de ello. Hubo un caso en el que generales de la Guardia Civil, primeros ministros, delegados de gobierno, jefes de policía, fueron condenados a cientos de años por asesinatos, por secuestros, por torturas, por arrancar en la comisaría uñas a gente, enterrarlas en cal viva. Los cientos de años a los que fueron condenados todas estas personas solamente cumplieron menos del 10% de estas condenas. A estas personas hoy están en la calle, todas ellas, nadie les ha exigido ningún perdón, ni ellas lo han pedido. Yo reconozco, yo reconozco lo que supone realmente, por poner otro ejemplo, un coche bomba, víctimas civiles completamente inocentes alrededor, pero vamos a poner toda la verdad encima de la mesa, toda la verdad. No solo las capuchas que ahí aparecían, sino también el señor X que estaba encima del GAL, según sentencia, que también sería bueno que saliera, que supiéramos quién era y que hablemos de todo esto para empezar a dar pasos firmes y serios, como decía Ursúe, en una dirección de paz, de concordia y de normalidad democrática. Hacia esa paz definitiva. Sí, antes no os habéis saltado el turno. Yo creo que no hay más hoja de ruta Pueden que... intervenir cuando sí, deseen. Sí, pero como el primer turno decís que es... Pueden intervenir cuando deseen, señor Moscoso. Esto es un debate. No hay más hoja de ruta, decía, que se incorporen definitivamente, y yo creo que va a ser difícil, pero que están intentándolo, que se incorporen la izquierda abertzale al camino por el que llevamos transcurriendo todos los demás desde que comenzó la democracia. Por fin se han dado cuenta que el camino de la violencia, de la extorsión, la vía armada o terrorista no conduce a nada, no ha dado ningún rédito, porque la democracia ha sido firme y los demócratas hemos resistido todos juntos, y esto es un triunfo, el abandono de ETA
de la violencia es un triunfo de todos los partidos políticos, desde luego aquí de todos, de los que estamos casi todos sentados. Creo que, por supuesto, que ahora hay que aprender a convivir, no va a ser fácil, va a ser difícil reconciliarse, pero convivir va a ser obligado. Creo que este debate, el primero que estamos sentados así, pues es un buen ejemplo de que algo está cambiando, pero esto hay que consolidarlo y hay que trabajárselo mucho. Y creo que, desde luego, el recuerdo de las víctimas y de lo que ha pasado es fundamental. Pero hay que aprender a convivir en paz, en democracia, con las normas que nos dimos ya hace casi 40 años. El preservar a las víctimas del debate partidario. A mí esto me parece absolutamente fundamental. No podemos empezar ahora en una batalla sobre unas víctimas sí, otras no, sobre si las víctimas pueden ser el parapeto para negar el trabajo político en construir, como decíamos, esa paz duradera. Las víctimas tienen que ser, en ese sentido, preservadas absolutamente de lo hiriente que puede resultar. Bueno, pues el caso que conocíamos de Reyes Zubeldía el otro día, hoy en la prensa navarra se recoge una carta magnífica y creo que emociona, de un sobrino suyo, pero es que además una carta absolutamente desprovista de partidismo, absolutamente desprovista de enfrentamiento. Yo hablaba de memoria histórica e insisto, en el mismo proceso o de la misma manera que llevamos años exigiendo reconocimiento y honra a las víctimas de la guerra del 36, reconocimiento y honra a las víctimas, por cierto, de todo terrorismo, del de ETA por descontado y de todo aquel que ha dejado en otro número, pero igualmente terrorismo, víctimas en el camino. Yo creo que una de las cosas que le tendríamos que exigir a ETA es que reflexionara y que dijera a ver si 40 años de terror han servido para algo, si los más de 1000 y pico muertos que ha habido por un lado y por el otro realmente merecían la pena. Yo creo que ni uno, ni siquiera uno de ellos merecía la pena, porque también que se pregunten, ¿estamos ahora o está ETA mejor, o la causa que ellos supuestamente dicen defender está mejor posicionada ahora que hace 35 o 40 años? Yo creo que no. Si algo tendremos que aprender, y en el relato que se escriba en la época post-ETA, yo creo que lo que tendrá que quedar claro es la inutilidad de la violencia como herramienta para conseguir objetivos políticos, porque 40 años de horror, 40 años de dolor no han servido para nada. Nos quedamos con esa reflexión, probablemente compartida por la mayoría de los ciudadanos. Pero volvemos ahora mismo a las calles, en este caso de la capital navarra, para preguntar también a esas personas con las que hemos tenido la oportunidad de conversar qué opinan, cuál es la hoja de ruta, qué va a pasar. ¿Llegaremos al final del terrorismo? Lo vemos. Bueno, la noticia es buena. Creo que llega muy tarde. Y no obstante, no sé si tiene algo que ver con lo que va a pasar el 20 de noviembre. Con lo cual esperemos que todo sea para bien y que la noticia siga adelante y que lleguemos de una vez a la paz final. Bueno, habrá que estar contento, ¿no? Estas cosas. Eso, positivo, positivo. Yo creo que ha llegado en un momento que va a interferir con las elecciones generales. A ver lo que pasa, porque es que, o sea, de momento no creo en lo que ha dicho la ETA. En principio me parece un poquito más de lo mismo, pero bueno, si conduce a algún lado me parece cojonudo. Momentáneo no sé, pero buen paso seguro que sí. Eso tendremos que verlo en el futuro. Yo creo que ahora mismo no se puede hacer una valoración. Tienen que rendirse, entregar las armas y bueno, pues que nada, que esto no es oro lo que reluce. Bueno, a mí me hubiese gustado que efectivamente en el mismo acto de decir que no van a utilizar más las armas se hubiesen terminado por disolver y desaparecer. En fin, eso es lo que deseo y yo creo que la inmensa mayoría de los españoles, ¿no? Casi todos. Lo que sea, decir que dejan las armas favorece y se pasan al tema político y no militar, mientras no se líen a tiros con nadie, me parece cojonudo, me parece un adelanto, vamos. Yo creo que sí, de esta sí. ¿Terminarán disolviéndose, que eso que todavía no han comunicado? Sí. Puede que el gobierno español acepte pues, que dejen de entregar las armas. No creo que acepten en que dejen la libre, que abran las puertas de las cárceles, eso sí que no. ¿Tú crees que terminan perdonando a las víctimas que han causado estos años? En ese tema ya no me meto, eso es muy complicado. Hay dos partes y es un tema muy complicado por las dos partes. Eso es algo muy personal, dependerá de cada uno y cómo le haya afectado y cómo sea cada persona. Eso tiene que ser algo individual. Opiniones diversas, Carlos Salvador, seguimos con este debate y ¿ahora qué? Hombre, yo antes lo decía Uxue, pero a mí me cuesta pensar que nosotros no sabemos vivir en paz. O sea, es que tenemos que aprender a vivir en paz.
Es que lo has dicho así. No, es que yo creo que yo lo que no he estamos dicho aquí eso en ningún ya momento. sabemos vivir en paz. No he dicho claro, eso en ningún momento, es que Carlos. hubo una amnistía en el año No. 1977 y unos señores alegremente decidieron que iban a seguir asesinando por sus causas políticas. Y los demás, la sociedad española entera, hemos tenido que aguantar y no hemos podido vivir felices, nos han amargado la vida, han asesinado a muchas personas por sus cuitas políticas. Y los demás hemos intentado convivir y hacer que esta sociedad fuera abierta, dinámica, en la que se viviera mejor. Yo, sencillamente, no creo que haya que pagar ningún precio, ni rasgarse las vestiduras, ni reconciliarnos con nadie, porque no hay derecho a eso. Por alusiones, Carlos, en señores, ningún momento he vamos a dicho ver. que hay que vivir, Yo te tenemos digo que aprender a vivir en que paz. nosotros, He dicho tú y algo yo muy vivimos diferente. pacíficamente Sí. y Juan, Por eso vivimos mismo, bien cerca. por Y eso no necesitamos mismo. a estos señores para que nos digan ahora cómo nos tenemos que reconciliar, cuál es nuestro futuro, etcétera. Me parece absolutamente indigno. Hay una historia, hay unas víctimas que en el fondo somos todos, y yo creo que la historia de estos señores no puede escribirse sobre la impunidad. Punto. No cedimos cuando mataban y no vamos a ceder por el hecho de que hayan decidido no. Los hemos derrotado, ¿no, Juan? Sí. Repito. Si es así, actuemos con naturalidad, como actuaríamos con Sí, una señor banda de Salvador. violadores que decide. Ha agotado ya su tiempo. Repito, Carlos, que en ningún momento has oído de mi boca ni ha oído nadie esta noche el que tenemos que aprender a vivir en paz. No he dicho eso en ningún momento. He Repásala. dicho tenemos que construir la paz. Que no, Y que tenemos no. que No has dicho construir eso. una paz duradera. La responsabilidad de quien evitó esa paz es muy evidente. Yo no la he puesto en ningún momento alrededor de esta mesa, ni muchísimo menos, y mucho menos de la sociedad o de los ciudadanos. Lo que he dicho, Carlos, es que hemos vivido años de violencia y que en estos momentos tenemos la oportunidad histórica que alguno por lo visto no queréis aprovechar, de construir la paz, de hacer la paz, de pasar no página, sino pasar capítulo y construir el futuro de lo que esos ciudadanos nos acaban de decir de manera mayoritaria e incontestable. Sin aspavientos, porque muchos además lo ponen en solfa en muchas cosas, pero sin aspavientos todos consideran que es una buena noticia y que lo que tenemos que hacer nosotros ahora, los políticos, es trabajar para pasar, como digo, ese tremendo y horroroso capítulo. No ni mucho menos otra cosa que es construir la paz, nada más. No he dicho Un otra capítulo que podría tener, pregunto, entre interrogantes, Navarra sobre la mesa. ¿Puede peligrar Navarra? ¿Puede tener cierta preocupación la ciudadanía de nuestra comunidad con el modelo territorial actual? Empiezo un poquito con lo anterior y luego engancho con esto. La pregunta, y la que aparecía ahí también en la especie de encuesta esa, era más o menos, ¿llegaremos al final del terrorismo? Yo pregunto, ¿llegaremos a un momento en el que no haya interrogatorios en la comisaría sin abogados, no alargados en el tiempo? ¿Llegaremos a un momento en que no haya audiencia nacional, en el que no haya una jueza allí que llame cabrones a los que está juzgando? ¿Llegaremos a un momento en el que no haya leyes de partidos especiales destinados a castigar a un sector de la ciudadanía? A todo esto es a lo que tenemos que llegar, en primer lugar. Y en segundo lugar, entrando ya en la segunda parte, el eslogan de UPN para estas elecciones, Navarra habla. Un apunte, señor Salvador. El actual mejoramiento del fuero, esta obra de la Santísima Trinidad foral, fue pactado y acordado por dos grandes franquistas. Uno, Amadeo Marco, último presidente de la Diputación Foral de Navarra, y segundo, Martín Villa, el último jefe nacional del movimiento y ministro de UCD. Con los mimbres que acordaron esos dos señores, se hizo el actual amejoramiento del fuero. Una última cosa, 10 segundos. Un amejoramiento del fuero que tiene una característica fundamental. Es el único estatuto de autonomía de todo el Estado que no ha sido refrendado por la ciudadanía navarra. Entonces, habría que empezar desde aquí y seguir hablando ahora del Navarra habla. Por alusiones, señor Salvador. Tú nos preguntabas, Navarra habla. El Hombre, modelo institucional de Navarra, ¿si peligra o no el actual? Yo, en absoluto, ¿cómo va a peligrar? O sea, lo hemos defendido frente a una banda terrorista que al menos a mi partido 2 concejales ha llevado por delante por hacer política. Y a un compañero mío, Germán Rodríguez, asesinado por la policía amnistía. en los Sanfermines del 78. Amnistía. Y habéis utilizado la violencia para que nadie que pensara distinto se presentara en política. Es inaudito. No hay un solo caso en Europa de que una banda terrorista pero el que politizada... me digas a mí personalmente que estoy utilizando la violencia es, aparte de ser absolutamente injusto, es
lo que menos necesita hoy en día esta sociedad para dar pasos en un camino de paz y de normalización democrática. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Muchas cosas. No, han el pasado Estado que tú estás que diciendo algunos y las que yo partidos estoy se diciendo. han aprovechado ventajosamente de unos violentos para que otros que no pensábamos igual y que defendíamos a Navarra y a España en nuestra tierra no lo pudiéramos hacer. Y que no refrendasteis eso el es lo que ha pasado del fuero. Eso es lo que ha pasado. Eso Y es lo que que ha Navarra pasado en dijo que nuestros no a la centros. OTAN y estamos en la Tenlo OTAN. muy claro, la sociedad lo sabe perfectamente. La sociedad y navarra, sabe cuando ha perfectamente hablado, quién se ha podido se la ha presentar, tragado. porque ha habido miles de ciudadanos navarros y vascos que se han tenido que ir porque no aceptaban esa política mafiosa. Y lo sabes perfectamente. Decía una señora en la encuesta que esto iba a tener trascendencia o, en fin, al final era o Si es que mucho es bueno. que ver en la campaña Es electoral bueno que tan y por lo esté, visto es para bueno. algunos la Claro. tiene. La noticia Es que es bueno porque podremos hacer Señor política Moscoso, donde sí, no la pero hemos podido faltaría hacer, ¿no os más, dais cuenta? faltaría más. Pues ya está, pues alegrémonos, yo me alegro. ¿Cómo va a cambiar Navarra si no ha cambiado? La noticia del 20 de octubre es buena porque, por Lo dos saben, razones. todos lo saben. Primera, el Estado de Derecho y la democracia ha derrotado a ETA utilizando las armas de la democracia y del Estado de Derecho, que son las de la ley, las del Estado de Derecho, los poderes con separación y transparencia, y desde luego haciendo ver que no iba a haber nunca ningún rédito, ni ninguna cesión, ni ningún saldo a cambio del fin de la violencia. Y yo me alegro de que algunos, Sabino, y lo digo así claramente, os incorporéis por fin ahora al juego democrático y al marco constitucional. Porque todo esto que dices del mejoramiento, de la reforma de la Constitución y estas cuestiones, todo ha sido debatido por todos los partidos aquí presentes de manera civilizada y democrática, siguiendo las normas que nos hemos dado entre todos los españoles. Y te recuerdo que hubo una Constitución que se votó y que en Navarra se lo que sí, y que es la que regula todas las cuestiones. Y que es legítimo pedir su modificación o su reforma, pero lo que no me vale es decir que lo que se adopta bajo ese marco constitucional democrático, el más largo que ha habido nunca en este país, entiendas por país lo que quieras, que me parece muy legítimo, no me vale que digas que eso no es legítimo, porque es a lo que habéis venido por fin, y ojalá que sea para siempre. Yo lo que he hecho Sí, referencia... comentabas antes si Navarra estaba en peligro. Yo creo que Navarra será lo que los navarros quieran y decidan libremente. Comentaba al principio de la noche que nuestra mirada es, la mirada de izquierda a izquierda es una mirada en el ámbito de lo local y nuestro terreno de actuación es Navarra, pero sin olvidar el resto de los territorios. En esta medida nosotros contemplamos a Navarra y apostamos porque siga siendo una comunidad autónoma diferenciada. Ahora bien, que en la medida de lo posible, y la transitoria cuarta así lo establece, que se quieran establecer vínculos de cooperación con otras comunidades autónomas, yo creo que eso, que sea lo que los navarros quieran, y no tenemos que tener miedo a la consulta y no tenemos que tener miedo a preguntar a los ciudadanos cuáles son los grados de vinculación con el resto de las comunidades autónomas periféricas. Navarra será lo que Navarra quiera ser. Nosotros en Geroa y además la apuesta la hacemos de manera muy firme, solo puede ser un sujeto político. Navarra es, y vamos a defender, sujeto político por la voluntad expresada democráticamente y en término por sus ciudadanos. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer en ese terreno, mucho trabajo que hacer, porque nos enfrentamos a una legislatura estos próximos 4 años en los que el peligro no es tanto el que se plantea aquí, porque parece que es el derivado de por ETA, sino el peligro de una recentralización, aprovechando o basándose algunos partidos en la actual crisis económica, y algunos argumentos han escuchado aquí esta noche en ese sentido, la recentralización con la excusa, como digo, de una mayor eficiencia ante la crisis política, la crisis económica. Yo creo que ese es en estos momentos un riesgo serio para Navarra y, repito, ha de ser en manos de sus ciudadanos, de sus hombres y mujeres, donde resida la voluntad de su andadura política. Bueno, brevemente vamos concluyendo ya este bloque dedicado a los días después de la banda terrorista ETA. Carlos Salvador, muy brevemente también hacía referencia el señor Cuadra a la supresión de la Audiencia Nacional. Es otro tema que se ha puesto sobre la mesa y sobre el que me gustaría también profundizar de forma somera. ¿Cuál es el problema? ¿Suprimir o no la Audiencia Nacional? No. O sea, ¿quién tiene la urgencia histórica de que se suprima la Audiencia Nacional? Tiene una serie, tendrá unas funciones, y si dejara de cumplir esas funciones, dejará de estar, pero yo creo que cumple eficazmente sus funciones. Hace falta una urgencia democrática para que tribunales de excepción no sigan juzgando a la ciudadanía de este país. La excepción ha sido ETA, que es una rémora histórica en Europa. El Tribunal de Orden Público franquista, esa es la única del cual excepción. La mayor Porque parte todos de los hemos querido vivir en libertad durante 30 años y unos señores se han dedicado a organizar su vida en torno a una mafia terrorista que nos ha hecho la vida imposible.
Y ahora, antes también lo podíamos decir, pero ahora hay que decirlo alto y claro. Pero no nos hemos derrotado. Pues que lo sepan, que somos gente normal, toda la que vive en el País Vasco y Navarra, que no los queremos, por favor, ya está. Se les juzga, se les condena y la impunidad, desde luego. Cerramos ya este bloque, es el turno de Pablo Archel, con quien cerramos esta segunda parte pues del por debate. resumir, yo creo que felizmente estamos hablando de un periodo post-ETA. Y yo creo que todos nos tenemos que felicitar y todos estamos de acuerdo. Y hombre, aquí no podemos decir que no ha pasado nada, ha pasado algo muy importante. Y tendremos que tener la inteligencia y la audacia y la generosidad de saber gestionar con maestría este periodo post-ETA. Y antes insinuó algo Uxue, pero no nos ha dado tiempo a comentar, hay una herramienta que es muy importante, la política penitenciaria. La política penitenciaria se utilizó en la época más dura del terror para conseguir unos determinados objetivos. Yo creo que ahora también, sin modificar la legislación, pero modificando la aplicación de la política penitenciaria, podemos contribuir a distendir, a generar encuentros y, en definitiva, a generar abrazos, que es de lo que se trata. Más sencillo todavía, Pablo, es terminar con la excepción de política penitenciaria más allá, lógicamente, del comunicado, pero muy especialmente a partir del comunicado. Ahora terminar con un castigo añadido. Si abrazos ha habido con Barrio Nuevo, con San Cristóbal, con Amedo, Pablo Archel, con Don Carlos X. Salvador y Juan Moscoso. Debemos hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y seguimos con otro bloque temático. Abordaremos las políticas sociales, la sanidad y la educación. No se lo pierdan.